Mi nombre es Dalton Marcelo Pardo Enríquez, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Yo les voy a hablar sobre la teoría de la exclusión e inclusión de grupos humanos. Para el efecto, este trabajo está estructurado de la siguiente forma. Tenemos la introducción, objetivos, la metodología, resultados y discusión, conclusión y la referencia bibliográfica. Para entender la teoría de exclusión e inclusión, es importante entender la teoría de sistemas sociales autopoéticos de Niklas Luhmann, que se considera como el eje rector del acceso a los derechos. O sea, que a partir de los derechos sociales nosotros podemos entender la inclusión y la exclusión. Entonces es importante para nosotros preguntarnos cómo ocurre la implementación de los derechos sociales dentro del sistema político y el sistema legal. Aquí en esta gráfica podemos nosotros evidenciar tres esferas sociales, especialmente la esfera política y la esfera jurídica. En la esfera política tenemos que se caracteriza por contar con el código binario y la misma tiene características propias de poder y carencia de poder. El sistema jurídico asimismo tiene un código binario, pero tiene también características que la caracteriza como la legalidad e ilegalidad, ¿sí? Tanto el sistema político como el sistema jurídico tenemos que la Carta Magna o la Constitución sería el vínculo o el medio de comunicación con estas dos esferas. Asimismo, si analizamos otra esfera social como la esfera económica, vamos a darnos cuenta que también tiene un código binario, por ejemplo, con características propias de pago o no pago. Esta esfera económica se relaciona con la esfera política, por ejemplo, con los impuestos. ¿Pago impuestos o no pago impuestos? Y si hacemos la relación con la esfera jurídica, y está relacionada de hecho con la propiedad privada. Esto se evidencia más en lo que nosotros conocemos países centrales y países periféricos o centro-periferia, ¿sí? Con lo relacionado al estado de bienestar. El objetivo de este trabajo es analizar las implicaciones inherentes a la trayectoria y los obstáculos teóricos del surgimiento del discurso de exclusión e inclusión social. La metodología, el método de trabajo se basó en lo cualitativo, mediante la revisión bibliográfica y el procesamiento de la información de algunas teorías. En los resultados y discusión tenemos primero, es importante entender lo que es la evolución de la sociedad y el derecho. Es decir, la importancia que Niklas Luhmann da al pensamiento evolutivo en la sociología es notoria. ¿Por qué? Porque él nos dice que la sociedad es el resultado de la evolución. Es decir, las formas mismas de diferenciación son adquisiciones evolutivas. ¿Qué quiere decir? En esta gráfica nosotros podemos ver ahí prácticamente que hace alusión a la adquisición, ¿sí? Y estas adquisiciones, a partir de estas que son muy dinámicas, inconstantes, ¿sí? Son evolutivas y la sociedad ha venido evolucionando. Por lo tanto, el problema central de la evolución se encuentra en la paradoja conocida por Niklas Luhmann como la probabilidad de lo improbable. Entonces, ¿cómo se presenta a la sociedad actual y el derecho? ¿Sí? Prácticamente esto se debe por la evolución misma que se realiza aprovechando condiciones muy dinámicas, porque la evolución se realiza básicamente aprovechando condiciones no constantes, sino muy dinámicas, transitorias. Precisamente el ser esto posible constituye la oportunidad de construir un orden improbable en el curso del tiempo. O sea, que la misma dinámica social no nos permite tener la probabilidad exacta de saber dónde mismo es el punto central de esta evolución. Asimismo, es importante cuestionarnos cómo es el acceso a los derechos en los países periféricos. En esta gráfica nosotros podemos observar a una persona sobornando a otra persona. Y esto hace parte de esta evolución de aspectos, como decimos, que no son constantes, ¿no? Entonces, la evolución social llevó a la sociedad a tener un derecho autopoético, es decir, clausura operativa a través de su código diferencia
de lícito e ilícito. La exclusión e inclusión social también hace referencia, por lo tanto, al error del método teórico. Es decir, que hablar en términos de clases y desigualdades, según Castel, es referirse a la concepción clásica de la sociología. Y ahí está el error del método teórico de la exclusión e inclusión social. Entonces, la noción de exclusión social aparece cuando en el contexto social se hizo imposible para la mayoría de la población formalizar el vínculo con la producción. Por ejemplo, hay teorías sociales que hacen estas diferencias de clases, pero que no están acorde a un contexto, por ejemplo, amazónico, con los pueblos indígenas cuando hablan de obreros, trabajadores. ¿Sí? Ahí hay vacíos teóricos y es lo que conocemos como el error del método teórico, de alguna forma. Asimismo, por otra parte, la noción de inclusión social sería la positivización en relación a un problema social, el de la exclusión, y es por tanto más un discurso que un concepto. También es importante dar a conocer el poder judicial y la inclusión-exclusión legal, es decir, cómo se involucra el poder judicial de los países periféricos en el acceso a los derechos. Es importante saber que el derecho debe institucionalizarse concomitantemente a las posibilidades de apertura, o sea, de aprender, y no apertura al mismo tiempo, ¿sí? De procesar algunas frustraciones, de actitudes cognitivas y normativas respecto a las mismas normas. Las principales conclusiones que tenemos es que hoy es posible utilizar la noción de exclusión social, pero la inclusión es inconveniente. La conveniencia de utilizar la noción de exclusión se restringe a la referencia de un problema social. Por otra parte, el derecho crea sus propias diferencias asimétricas como actor acusado en el proceso. Asimismo, la igualdad jurídica exige, en primer lugar, una inclusión igualitaria de los hombres como personas en el ordenamiento jurídico y, en segundo lugar, un trato igualitario respecto a los casos jurídicos. Y la principal bibliografía a la cual se revisó para realizar el presente. Muchas gracias.